Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era el mayor orgullo que una madre podía sentir. Crié a Julián sola, con el corazón y las manos. Soñaba con el día en que me invitaría a su mesa, orgulloso de mí, de la mujer que lo sostuvo con marmitas y esperanza. Pero aquel sábado, en lugar de un abrazo, recibí una puñalada en el alma. No toques la comida, mamá. Mis suegros van a comer aquí. Las palabras resonaron por toda la casa como un trueno. El aroma del cordero que yo misma había preparado se mezcló con el sabor amargo de la vergüenza. Y en ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también algo nacía. Si crees que mi historia termina en esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, delante de todos, dejó a mi hijo y a su esposa sin palabras. Y el final, nadie podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no vas a creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Quiero saber hasta dónde llega la voz de una madre que fue callada y decidió levantarse. Mi nombre es Consuelo Martínez Delgado, tengo 73 años, y durante toda mi vida creí que el amor y el respeto caminaban juntos. Esa noche descubrí que, a veces, hay que perder el primero, para enseñar el segundo. Aquel sábado el sol entraba por las ventanas grandes del salón y hacía brillar el mármol del piso como si la casa respirara lujo. Yo me sentía orgullosa de cada rincón, porque todo lo había pagado con años de trabajo y un crédito del banco que terminé de saldar vendiendo comidas. Preparé arroz con azafrán, croquetas, cordero con romero y un flan suave que olía a mi infancia. Puse el mantel blanco y la vajilla de porcelana que guardaba desde mi boda. Quería que la cena fuera cálida, elegante, con ese toque de respeto que aún creo que debe tener una familia. Mientras decoraba la mesa, imaginé a Julián sonriendo al probar el postre. Había retirado fondos de mi pequeña cuenta para comprar los mejores ingredientes. Me dije que valía la pena verlos felices. En el fondo, cocinar era mi manera de seguir siendo parte de su vida. Los espejos dorados del comedor reflejaban la luz de la tarde, y por un instante pensé que todo seguía igual que cuando mi esposo vivía. Nada me hacía sospechar lo que estaba por escuchar. El ruido de sus pasos bajando la escalera me hizo sonreír. Llevaba una camisa blanca impecable, el perfume caro que le regaló Lucía y ese reloj de acero que tanto presume. Me detuve a mirarlo, sentí ternura, y justo cuando iba a decirle que la comida estaba lista, me interrumpió con una frialdad que jamás había oído en su voz. No toques la comida, mamá. Mis suegros van a cenar aquí. El sonido de esas palabras rebotó en las paredes y se quedó suspendido, como si la casa entera se hubiera quedado sin aire. Me quedé quieta, con las manos sobre el mantel. Él no me miró, solo se acomodó el cuello de la camisa. Pregunté con voz baja, ¿y yo? Su respuesta fue un golpe invisible. Tú ya comiste, ¿no? No es apropiado que estés cuando lleguen. El silencio después de eso fue un océano. Podía oír el tic-tac del reloj de pared mezclado con el olor del cordero recién horneado. Quise hablar, pero mi garganta se cerró. En ese instante supe que algo entre nosotros había cambiado para siempre. Me refugié en la cocina. El fregadero de mármol parecía más frío que nunca. Empecé a lavar los platos solo para no llorar. Desde el comedor llegaban risas, frases elegantes, el sonido de copas de cristal chocando. Imaginé la escena, Lucía hablando de sus viajes, sus joyas, su bolso de cuero nuevo y el orgulloso de pertenecer a su mundo. Cada carcajada era una grieta. No entendía cómo podía sentir vergüenza de mí, de la mujer que lo alimentó con lo poco que tenía. En un intento de recuperar dignidad, me limpié las manos, tomé una copa de agua y respiré hondo. Recordé los años en que trabajaba en una agencia de viajes para poder pagarle la universidad, las noches sin dormir, los préstamos que firmé sola en el banco. Todo ese sacrificio ahora parecía invisible. ¿En qué momento mi hijo cambió el orgullo por apariencias? La casa, que antes me abrazaba, se había vuelto un escenario donde yo no tenía papel. Esa noche cenaron sin mí. Escuché los elogios al flan, los brindis por la nueva etapa de Julián y Lucía. Me quedé en mi cuarto mirando la cuenta conjunta del banco que alguna vez compartimos para gastos del hogar. Pensé en cerrar esa cuenta al día siguiente, no por venganza, sino para recordarme que mi vida seguía siendo mía.
El dinero nunca compró respeto, y ahora lo entendía con dolor y claridad. Antes de dormir, pasé frente al espejo. Me vi cansada, con los ojos apagados, pero también distinta. Había algo en mi pecho que no era solo tristeza, era una decisión formándose, lenta pero firme. Me quité el delantal de flores, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la silla. Esto no se queda así, me dije en voz baja, y por primera vez esa frase no sonó como amenaza, sino como promesa. Apagué la luz del pasillo y sentí la casa respirar en silencio. Afuera, la ciudad seguía viva, con sus luces doradas y el ruido lejano de un restaurante elegante. Me dormí con ese sonido, pensando que quizá algún día volvería a disfrutar una cena donde yo también tuviera asiento. Lo que no sabía era que esa promesa se convertiría en el comienzo de todo. Esa noche, cuando las luces del comedor se encendieron, supe que debía quedarme al margen. Me refugié en la cocina, el único espacio que aún me pertenecía. El mármol del fregadero reflejaba las luces cálidas del techo, y el aroma del cordero me golpeó de nuevo. Escuché el sonido de las copas de cristal, las risas de Lucía, las voces engoladas de sus padres. El eco de ese banquete me hacía sentir ajena, como una extraña dentro de mi propia casa. No quise llorar, pero la vergüenza se me quedó atorada entre los dientes, como si masticara algo amargo. Desde donde estaba, podía ver parte del salón. La mesa lucía impecable, con cubiertos de plata y las servilletas que planché toda la tarde. Todo se veía digno de un restaurante elegante, y sin embargo, me dolía. Cada detalle que admiraban los invitados había pasado por mis manos. Hasta las flores del centro de mesa las había comprado con mi tarjeta de crédito, la misma que usaba para llenar el refri cuando ellos olvidaban hacerlo. Pensé en eso mientras secaba los platos y me juré no volver a gastar ni un peso más en mantener su ilusión de perfección. Lucía se movía entre ellos con soltura, luciendo un vestido beige y un collar de perlas que seguramente costaba lo que yo ganaba en un mes. Se reía con esa seguridad que solo da el dinero ajeno. Julián la observaba fascinado, como si ella fuera su billete de entrada a una vida de lujo y prestigio. «Tu madre cocina bien, pero no entiende de etiqueta», escuché que decía Lucía. Esa frase cayó sobre mí como agua fría. No supe si quería gritar o desaparecer, pero me quedé callada, con las manos sumergidas en el agua tibia, fingiendo que no escuchaba nada. A veces la dignidad tiene el sonido del silencio. Esa noche me sentí más sola que nunca. El reloj marcaba las 9 y yo seguía lavando utensilios, limpiando la encimera, ordenando lo que nadie veía. La cocina era pequeña, pero contenía mi historia. El viejo horno, las paredes manchadas de años, la repisa donde guardaba las recetas de mi madre. Mientras secaba un vaso de cristal, me vi reflejada en él. El reflejo me devolvió una imagen que no reconocí, una mujer cansada, con los hombros caídos y los ojos vacíos. Ahí entendí que no era solo vergüenza, era abandono. Cuando por fin se fueron, la casa quedó en silencio. Julián ni siquiera vino a agradecerme. Subió al cuarto que ahora compartía con Lucía y cerró la puerta. Escuché el clic del seguro. Me quedé en el comedor recogiendo platos, mirando las sobras sobre la vajilla cara. El mantel tenía una mancha de vino y pensé en dejarla ahí como recuerdo, pero la limpié igual. No porque ellos lo merecieran, sino porque no quería que el hogar que construí con tanto esfuerzo se pareciera a su desorden. En el fondo, aún me costaba renunciar al amor, incluso al que dolía. Me serví un poco de vino del que sobró y me senté en la silla que solía ocupar mi esposo. Sentí su ausencia más que nunca. Recordé cuando me decía que el respeto no se pide, se enseña. Y yo había fallado en eso. Crié a un hombre que creía que el dinero y la elegancia eran sinónimos de valor. Miré alrededor, las cortinas nuevas, los muebles recién comprados, el aroma a perfume caro que todavía flotaba. Todo eso parecía un teatro donde yo ya no tenía papel. Apoyé la copa sobre la mesa y me quedé mirando la ventana, donde la ciudad seguía viva, indiferente a mi tristeza. Antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba los recibos del banco, los comprobantes de la hipoteca y la vieja libreta donde anotaba cada gasto. Me di cuenta de que cada peso invertido en esa casa era un pedazo de mi vida. Decidí que al día siguiente iría al banco y cambiaría la firma de la cuenta conjunta. No era venganza, era orden. Si ya no me daban un lugar en la mesa, tampoco les dejaría el control de mi esfuerzo. Cerré la libreta con cuidado,
como quien cierra una herida. Esa noche no encendí la lámpara del pasillo. Caminé descalza hasta mi habitación, dejando que la oscuridad me guiara. Me recosté y escuché el murmullo del viento entrando por la ventana entreabierta. Pensé en mi madre, en cómo hubiera reaccionado ella ante algo así. Tal vez me habría dicho que el respeto se pierde una sola vez, y que cuando eso pasa, lo único que queda es recuperar la calma. Cerré los ojos repitiendo esas palabras, deseando creerlas. El dolor seguía ahí, pero también una semilla de algo nuevo que aún no sabía nombrar. No dormí del todo. A medianoche escuché pasos en el pasillo, tal vez Julián buscando agua o revisando si todo estaba en orden. Me hice la dormida. No quería verlo, no esa noche. Lo escuché detenerse frente a mi puerta, suspirar y alejarse. Me quedé mirando el techo, preguntándome si en algún rincón de su corazón aún quedaba algo del niño que yo crié. La respuesta no llegó, pero el amanecer lo haría distinto. Y yo también. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa. Me movía por la casa con la cautela de quien teme romper algo que ya está roto. Julián salía temprano al trabajo, siempre con prisa, siempre perfumado. Lucía, en cambio, se quedaba organizando reuniones, encargando flores por teléfono, hablando con esa agencia de viajes que le gestionaba escapadas a Marbella. Yo escuchaba sus planes desde la cocina mientras preparaba café, y cada palabra suya me hacía sentir más ajena, como si viviera en una suite de hotel donde yo solo era el personal invisible. Una tarde llegaron sus amigas. Mujeres elegantes, con bolsos de diseñador, uñas perfectas y voces que llenaban la sala como campanas de cristal. El aroma de su perfume caro se mezcló con el del café que yo servía. Usé las tazas de porcelana inglesa, esas que antes guardaba para ocasiones especiales. Ellas me sonrieron con esa cortesía vacía que se ofrece a quien no cuenta. «Qué linda tu suegra», dijo una, «parece parte del servicio». Lucía soltó una risa breve, ligera, como si el comentario fuera inofensivo. Pero dentro de mí, algo se quebró en silencio. Me quedé un momento junto a la puerta, sosteniendo la bandeja con galletas de almendra. Sentí las manos frías, el corazón apretado. No supe si era tristeza o rabia lo que subía por mi garganta. Lucía hablaba de joyas, de un nuevo club privado donde habían cenado, de un tratamiento de spa de lujo. Yo la observaba moverse entre risas, y entendí que disfrutaba sentirse por encima. No era solo clasismo, era crueldad envuelta en elegancia. Me pregunté en qué momento Julián empezó a admirar eso, a admirarla a ella. Cuando se fueron, el silencio volvió a su lugar. Recogí las tazas, lavé las cucharitas de plata, y en cada movimiento sentía el peso de lo que se estaba perdiendo. En la mesa quedaban migas, restos de risas, y ese olor a perfume que no se iba ni con jabón. Me senté en la cocina, mirando el reloj de pared. Las agujas parecían avanzar con desgano, como si también se cansaran de ver cómo me convertía en un mueble más. Pensé en mi cuenta de ahorros, en la herencia que mi esposo dejó, y me juré no tocar un centavo más por ellos. Esa noche cenamos los tres. Lucía habló todo el tiempo, contándole a Julián sobre un restaurante elegante donde querían celebrar el cumpleaños de su madre. Yo apenas probé bocado. No me invitó. Me limité a escuchar y a sentir, mientras la lámpara del comedor proyectaba su luz sobre la vajilla. Cada reflejo parecía recordarme que no pertenecía. Cuando terminaron, me agradecieron con un gracias, señora, que dolió más que cualquier insulto. Era el tono, la distancia. Ya no era su madre, era una sombra funcional. Después de que subieron a su habitación, me quedé en el comedor apagando las luces. La casa estaba impecable, pero se sentía hueca. Caminé hacia mi cuarto y me detuve frente al viejo armario de roble. Dentro, entre mantas y papeles, guardaba la carpeta con los documentos de la propiedad. Toqué la tapa, sentí el polvo. Esta casa sigue siendo mía, pensé, y un temblor recorrió mis manos. No de miedo, sino de certeza. Algo en mí comenzaba a cambiar de forma. Ya no quería solo resistir, quería recuperar lo que me arrebataron, el respeto. Abrí la carpeta. Vi mi nombre impreso, mis firmas, las fechas de cada pago. Cada letra era una prueba silenciosa de mi esfuerzo. Me invadió una mezcla de orgullo y tristeza. Recordé a Julián pequeño,
jugando entre cajas cuando nos mudamos aquí. Yo cargaba las bolsas. Él reía. En ese momento, comprendí que mi hijo había olvidado no solo de dónde venía, sino quién lo sostuvo cuando todo se caía. Cerré la carpeta despacio, y con ese gesto entendí que el amor, sin dignidad, se convierte en servidumbre. Antes de dormir, caminé por la casa apagando las luces del pasillo. Pasé la mano sobre los muebles de madera, sobre los marcos de las fotos. La sonrisa de Julián, tan joven, tan libre, me devolvió un eco lejano. Quise perdonarlo, pero no pude. No todavía. La vergüenza aún estaba fresca, la herida abierta. En la oscuridad, la casa crujía como si respirara conmigo. Y supe que esa calma era solo el preludio de algo más grande, algo que ni yo misma esperaba. Me acosté con el corazón tenso y una idea que no me dejaba en paz. Tal vez la venganza no era la palabra correcta. Tal vez lo que buscaba era justicia. Cerré los ojos repitiendo en voz baja: nada se quita con humillación sin que el tiempo lo devuelva en lección. Esa frase me arrulló. Y al amanecer, cuando el sol volvió a entrar por las ventanas, ya no era la misma mujer que se había callado en la cocina. Algo había despertado en mí, y no pensaba volver a dormirlo. Desperté temprano, antes de que el sol tocara las cortinas del salón. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de pared mezclado con el zumbido del refrigerador. Caminé hasta la cocina y me serví un café, ese que todavía preparaba a la antigua, en una olla de peltre. Me senté frente a la mesa y observé el espacio como si no fuera mío. Cada rincón brillaba con la decoración que Lucía había elegido: muebles nuevos, tapetes caros, flores blancas traídas de una florería del centro. Todo lucía perfecto, como una revista de lujo, pero vacío de alma. Mientras bebía, recordé las risas del día anterior y la sensación de ser invisible. No podía seguir viviendo así, escondida entre paredes que yo misma había pagado. Abrí el cajón donde guardaba los recibos del banco, las copias de transferencias y mi vieja libreta de ahorros. Mis dedos temblaban. Cada número, cada cantidad anotada a mano, era un pedazo de mi historia. No más, murmuré. Cerré la libreta y supe que era hora de abrir otro tipo de puerta, una que me devolviera la dignidad que dejé olvidada en la cocina. Subí al cuarto y abrí el armario de roble. El olor a madera vieja me golpeó con fuerza, trayendo recuerdos de cuando recién llegamos. Entre cobijas y álbumes, estaba el sobre amarillo que no tocaba desde hacía años. Lo tomé con cuidado, como quien sostiene un secreto. Dentro estaban los papeles de la casa, la escritura original, la carta del banco que confirmaba que estaba completamente pagada. Mi nombre, escrito en tinta azul, me devolvió una calma que no sentía desde hacía mucho. Sigue siendo mía, pensé, y esa frase me recorrió la piel como un alivio. Me senté en la cama y repasé cada hoja. Recordé el día que firmé el crédito, el miedo que me dio poner mi nombre sola en ese contrato, sin ayuda, sin garantías. Lo logré. Nadie podía quitarme eso. Ni Lucía con su perfume de diseñador ni Julián con sus aires de grandeza. Cerré los ojos y respiré profundo. Tenía que actuar con inteligencia, no con ira. No iba a gritar ni a discutir. Iba a esperar el momento justo, como se esperan las tormentas, sabiendo que cuando llegan, limpian lo que ya no sirve. Guardé los papeles en una caja de madera, junto a las fotos de mi esposo. Él siempre decía que la dignidad era una inversión que no se pierde, y esa frase me retumbó en la mente como una oración. En ese instante, algo dentro de mí se reacomodó. El dolor seguía, pero ya no me paralizaba. Era como si el orgullo, ese que se esconde detrás del silencio, finalmente me estuviera empujando a levantarme. Me prometí que, cuando la oportunidad llegara, hablaría. Pero no desde el rencor, sino desde la verdad. Bajé al comedor y observé la mesa. Los cubiertos aún brillaban por la cena anterior. La vajilla estaba limpia, pero el aire seguía oliendo a desprecio. Tomé un paño y empecé a limpiar despacio, como si cada movimiento fuera un acto de preparación. Ya no lo hacía para agradarles, lo hacía para cerrar un ciclo. Me di cuenta de que, por primera vez en años, mis manos no temblaban. La serenidad tenía un sabor extraño, parecido al del café frío, amargo, pero necesario. Julián bajó tarde esa mañana, medio dormido,
y ni siquiera notó la caja sobre la mesa. Me saludó con un beso distraído, revisó su celular y se fue al trabajo. Lucía, en cambio, bajó arreglada, con su bolso de cuero y su sonrisa fingida. No cocines de más. Vendrán mis padres esta noche. Asentí sin mirarla. No tenía caso discutir. Si todo salía como imaginaba, esa cena sería diferente. Me quedé viéndola salir por la puerta, y por primera vez no sentí rabia. Sentí poder. Un poder silencioso, pero mío. Pasé el resto del día preparando la comida sin emoción, solo con concentración. Cocinar se volvió un ritual mecánico. Entre el sonido del cuchillo y el hervor del agua, empecé a visualizar cada paso de lo que haría. No sabía aún cómo ni cuándo, pero ya no me quedaban dudas. Iba a recuperar mi lugar. No por orgullo, sino por justicia. Al caer la tarde, puse el mantel blanco y me serví una copa de vino. Miré el sobre y sonreí con una calma que hacía años no conocía. El banquete de la verdad empezaba a tomar forma. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja, abrí la ventana del pasillo. El aire fresco me despeinó el cabello y sentí una libertad nueva. Cerré la caja con la escritura, la guardé bajo llave y me acosté con una paz extraña. Ya no tenía miedo de lo que vendría. Solo una certeza: la próxima vez que esa mesa se llenara, yo no estaría en la cocina. Estaría al centro. Y nadie, absolutamente nadie, volvería a decirme que no tocara mi propia comida. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que te han hecho invisible dentro de tu propia casa? ¿Te atreverías a recuperar tu lugar aunque el mundo te llame egoísta? Desperté con una sensación distinta. No era alegría, pero tampoco tristeza. Era determinación. Había pasado la noche pensando en lo que vendría, en cómo cada acto pequeño podía transformarse en una declaración de respeto propio. Me miré al espejo, vi mi bata vieja, las manos marcadas por años de trabajo y supe que era momento de cambiar algo. No se trataba de lujo, sino de presencia. Si Lucía quería elegancia, se la iba a mostrar, pero a mi manera, con la cabeza en alto. Decidí salir a caminar. El aire de Sevilla tenía ese aroma a pan recién hecho y flores de azahar que siempre me hacía sentir viva. Caminé hasta la calle principal, donde las vitrinas mostraban vestidos de diseñador y perfumes carísimos. Nunca había entrado a una boutique, pero ese día lo hice. Las paredes estaban cubiertas de espejos, los maniquíes vestidos con telas suaves, y la música sonaba baja, como si el lujo hablara en voz muy baja para no incomodar. Una dependienta joven me sonrió con cortesía medida, la misma que usan con quien no parece pertenecer a ese mundo. Le expliqué que buscaba un vestido elegante, algo sobrio, pero que transmitiera respeto. Me ofreció varios, todos caros, todos hermosos. Elegí uno azul marino, sencillo, de tela firme, con un corte que me hacía sentir erguida. Me lo probé y, por un momento, no supe quién era la mujer del espejo. El reflejo me devolvía una imagen que llevaba años dormida, una mujer con dignidad. No compraba ropa, compraba una versión renovada de mí misma. Mientras me medía, la joven me ofreció un perfume suave, con notas de lavanda y jazmín. Me recordó los días en que mi esposo me regalaba flores por cualquier motivo, solo porque sí. Cerré los ojos y sonreí. Compré el vestido, el perfume y un pequeño par de perlas. No me importó usar mi tarjeta, era mi dinero, mi cuenta, mi decisión. Al salir de la tienda, el sol me cegó un poco, pero sentí que el mundo volvía a tener color. De regreso a casa, cada paso me sabía a renacimiento. Pasé frente a un hotel boutique con un jardín interior y escuché risas desde su terraza. Por un instante imaginé cómo sería sentarme ahí, pedir un café sin prisa, ser vista no como una sombra, sino como una mujer completa. Seguí caminando, con el vestido doblado en una bolsa de papel y una calma que me acompañaba como un secreto. En cada escaparate me veía reflejada, y por primera vez, no me daba pena. Al llegar, Lucía estaba en la sala revisando unas revistas. Levantó la vista y me observó con curiosidad. «¿De compras, Consuelo?», preguntó con una sonrisa que intentaba ser amable. «Sí», respondí sin explicar más. Su mirada bajó hacia la bolsa, luego volvió a mí, buscando algo. Tal vez pensó que era un capricho de anciana. No le di el gusto.
Subí las escaleras con paso firme y dejé el vestido sobre la cama. La luz del atardecer lo hacía brillar como si esperara su momento. Esa noche, cenaron sin mí otra vez. Yo me serví un poco de sopa en la cocina y comí en silencio. Julián pasó rápido, me dio un beso distraído y subió. Lo observé con una mezcla de ternura y decepción. A veces el amor de madre es tan ciego que no distingue entre cuidar y permitir. No me dolía su indiferencia, me dolía haberla tolerado tanto. Guardé el plato, me lavé las manos y fui a mi cuarto. En el perchero, el vestido me esperaba, recordándome lo que venía. Me senté frente al tocador y abrí una vieja caja de madera. Dentro estaban mis joyas sencillas, las pocas que me quedaron después de vender algunas para pagar la hipoteca. Elegí un broche plateado que había sido de mi madre. Lo coloqué sobre el vestido. No era una prenda de lujo, pero en mis manos parecía una armadura. Cerré la caja, me miré otra vez al espejo y entendí que la guerra que me esperaba no sería de gritos, sino de gestos. El respeto no se pide, se demuestra. Apagué la luz y me quedé viendo la sombra del vestido colgada en la pared. Era como ver mi pasado y mi futuro mirándose cara a cara. Sentí una serenidad nueva, la que llega cuando una decisión deja de ser impulso y se vuelve propósito. Esa noche dormí sin sueños, pero con una frase fija en la cabeza: la próxima vez que entren a esa casa, no van a reconocerme. Y me dormí sabiendo que esa promesa era el primer paso hacia mi verdad. Los días siguientes fueron un desfile de cajas, flores y llamadas. Lucía se dedicó a planear la cena con la precisión de quien organiza un evento de revista. La escuchaba desde la cocina mientras hablaba con proveedores, ordenando cubertería de plata, copas de cristal y servilletas bordadas con sus iniciales. «Será una noche importante», repetía, «vendrán mis padres y los socios de mi papá». El tono de su voz me irritaba y me entristecía al mismo tiempo. Todo parecía girar alrededor de la apariencia, de esa necesidad de demostrar lujo, aunque el corazón estuviera vacío. Yo fingía indiferencia, pero cada cosa que veía me recordaba cuánto de mí había en esa casa. El mantel de lino que planchaba, los muebles que pagué en mensualidades eternas, las ventanas grandes que limpió mi esposo con sus propias manos. Todo era un escenario montado sobre mis sacrificios. Mientras ella hablaba de vinos importados y catering de un restaurante elegante, yo pensaba en las veces que cociné con lo que había, haciendo milagros para llenar el plato. El contraste me dolía, pero también me daba fuerza. Ya sabía qué iba a hacer, solo necesitaba el momento justo. Una mañana, Lucía bajó con su lista de tareas. Me pidió que dejara todo listo para la cena, limpiar el comedor, pulir los cubiertos, revisar el horno. «Por favor, no salgas cuando lleguen», dijo con esa sonrisa educada que esconde una orden. Asentí en silencio, como si no me importara. Por dentro, sentí una corriente eléctrica recorrerme. Si supiera que cada indicación suya solo aceleraba mi decisión, habría medido sus palabras. No dije nada. Guardé el orgullo bajo el mismo silencio donde crecen las tormentas. Pasé el día preparando la casa. Encendí velas aromáticas, lavé los manteles y dejé brillar cada superficie. No lo hacía por ella ni por Julián, lo hacía por mí. Porque aunque me hubieran querido reducir a la cocina, aún tenía poder sobre ese espacio. Cada cosa que tocaba se convertía en parte de mi ritual. Mientras lustraba los candelabros de cristal, pensé en mi esposo. En lo que diría si me viera así, soportando humillaciones dentro de una casa que juramos sería nuestro refugio. «Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con elegancia», parecía susurrarme su voz desde algún rincón. Por la tarde fui al banco. Saqué una cantidad pequeña de mi cuenta personal, suficiente para lo que necesitaba. No quería que nadie supiera. Caminé hasta una boutique discreta del centro y compré una caja de madera tallada, de esas que parecen reliquias antiguas. Dentro, coloqué la escritura de la casa, envuelta en un pañuelo blanco. Al tocar el papel, sentí una paz profunda. Era mi carta de libertad. Esa noche dormí poco, imaginando cada detalle del plan que aún nadie conocía. El día de la cena llegó con un aire distinto. Lucía daba órdenes, Julián la seguía, y la casa olía a flores y vino caro. Me levanté temprano, preparé el café y me arreglé sin prisa. Me puse el vestido azul marino, el perfume de lavanda y las perlas discretas.
Cuando bajé al comedor, Lucía me observó con extrañeza. No hacía falta arreglarse tanto, dijo. Sonreí sin responder. No sabía que lo que vestía no era solo tela, era mi armadura. Esa noche no sería un adorno en la casa, sería la dueña recordando su nombre. Mientras terminaban los arreglos, observé desde la puerta el movimiento del personal que Lucía contrató. Mesas largas, copas alineadas, velas en los candelabros. Todo relucía bajo la luz cálida de las lámparas. Me pareció irónico que tanta elegancia sirviera para cubrir tanta falsedad. Caminé hacia la cocina y revisé los tiempos del horno. Los olores se mezclaban: cordero, vino, especias. Todo tiene su punto exacto, pensé. Igual que la venganza. Ni antes ni después. Julián bajó con su traje gris claro y me saludó con un beso rápido. Gracias por todo, mamá, murmuró, distraído, como quien agradece un favor menor. Quise detenerlo, decirle que lo amaba, que aún estaba a tiempo de ver la verdad, pero me quedé callada. No era el momento. A veces las lecciones solo se entienden cuando la vida las sirve en silencio. Lo observé alejarse, tan seguro de su mundo, tan ciego ante el mío. Sentí compasión. Y eso fue peor que el enojo. Esa tarde, mientras el sol caía y las luces del comedor se encendían, abrí la caja de madera una vez más. Toqué el sobre con la escritura, respiré hondo y lo guardé bajo mi brazo. En unas horas, esa cena dejaría de ser una celebración para convertirse en un acto de verdad. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad encenderse una a una. Que empiece el banquete, murmuré, sabiendo que, cuando todo terminara, nadie volvería a llamarme sirvienta en mi propia casa. El reloj marcó las 8 y el sonido del timbre me atravesó como una descarga. Desde la cocina podía escuchar las voces acercándose, el crujido de los tacones sobre el mármol, el tono sobreactuado de Lucía recibiendo a sus padres. Bienvenidos, pasen, todo está listo, decía con esa sonrisa que solo mostraba cuando había público. El aire olía a vino caro y flores frescas. Las luces del comedor reflejaban destellos dorados sobre los candelabros de cristal. Era la noche que ella soñaba, pero la mía apenas comenzaba. Me quedé unos segundos observando desde la rendija de la puerta. La mesa lucía impecable, mantel blanco, copas alineadas, cubiertos de plata y platos decorados con toques de oro. En el centro, un arreglo de rosas blancas y lirios que yo misma acomodé esa mañana. Todo brillaba con ese lujo que tanto les gustaba presumir. Lucía caminaba entre los invitados con la seguridad de una anfitriona profesional. Julián la seguía, riendo, sirviendo vino, jugando a ser el hombre perfecto. No imaginaban que el verdadero dueño de esa perfección era el silencio que los observaba desde la cocina. El primer brindis me hizo contener la respiración. Por las nuevas oportunidades, dijo el padre de Lucía, levantando la copa. Julián repitió la frase, y todos rieron. Yo me quedé inmóvil, con las manos húmedas por el vapor del horno. Sentí el corazón latir lento, pesado. Cada palabra que pronunciaban era una estocada. Hablaban de inversiones, de propiedades, de viajes a un resort en Portugal, mientras yo recordaba cada factura que pagué a plazos, cada noche sin dormir por mantener esa casa en pie. La ironía me sabía amarga, pero también justa. Esa noche les tocaría escuchar otra versión de la historia. Afuera, las luces del jardín iluminaban las cortinas. Me senté un momento para no desmayarme. La caja de madera estaba sobre la encimera, cerrada, pero parecía latir como si tuviera vida propia. La toqué, respiré hondo y recordé la promesa que me hice. Nunca más permitiría que me hicieran sentir menos. Mientras tanto, Lucía reía, brindaba, mostraba su vestido nuevo y hablaba del próximo viaje que planeaban hacer con sus padres. Será un descanso merecido, dijo. Sentí una punzada en el pecho. Descanso. ¿Cuándo lo tuve yo? Decidí no esconderme más. Me limpié las manos, acomodé mi cabello y abrí un poco la puerta. Pude ver el rostro de Julián mientras servía el vino. Había algo en su expresión, una mezcla de orgullo y vanidad, que me dolió y me dio valor al mismo tiempo. Era como mirar a un extraño usando mi apellido. Lucía notó mi mirada, apenas un segundo, y su gesto cambió. Frunció el ceño, le susurró algo a su madre y siguió sonriendo. No me importó.
Esa reacción fue mi señal. El momento se acercaba. Regresé a la cocina y me serví una copa de vino. El sabor era fuerte, seco, casi violento. Cerré los ojos y dejé que el líquido me quemara la garganta. Sentí que con cada sorbo se disolvía un poco del miedo. No estaba actuando por venganza, sino por verdad. Por cada mujer que ha sido apartada de su propia mesa, por cada madre a la que le han negado el respeto que merecía. El reloj volvió a sonar. Eran las 9. Todo estaba listo. Yo también. Antes de salir, miré por última vez el reflejo del comedor en la ventana del pasillo. Los rostros sonrientes, las copas alzadas, la música suave. Era una pintura perfecta, una escena de revista. Y sin embargo, yo sabía que esa perfección estaba construida sobre una mentira. Una mentira que esa noche iba a romperse, no con gritos, sino con una verdad escrita en tinta azul. Tomé la caja entre mis brazos. Pesaba poco, pero sentí como si cargara toda mi vida en ella. Julián entró a la cocina para buscar el cuchillo del asado. Me vio, se detuvo. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó, sin sospechar nada. «Solo observando», respondí. Me miró unos segundos y se fue. No dije más. Cuando escuché que volvía a brindar, supe que ya no había marcha atrás. Caminé despacio hacia la puerta del comedor. El vestido azul me rozaba las piernas, el perfume de lavanda me envolvía como un escudo invisible. El silencio se estiró un instante antes de quebrarse. Era mi turno de entrar. Empujé la puerta con suavidad. El murmullo se detuvo. Lucía giró la cabeza, su sonrisa se congeló. Julián bajó la copa. Yo avancé con calma, con la caja de madera en las manos. Cada paso resonaba en el piso de mármol como si el pasado me acompañara. No temblaba. No tenía miedo. La cena apenas comenzaba, y yo estaba por servir el plato más importante, la verdad. Crucé la puerta con la lentitud de quien no necesita pedir permiso. El murmullo del salón se desvaneció en cuanto mis pasos tocaron el mármol. Sentí todas las miradas encima, como si el aire se hubiera detenido. Las luces doradas del techo iluminaban las copas, las flores, la vajilla fina. Todo parecía brillar con una intensidad absurda. Caminé despacio, con la caja de madera entre las manos, mientras mi perfume de lavanda se mezclaba con el olor del vino. Por un instante, hasta el sonido del piano se apagó. No hacía falta música, el silencio era suficiente. Lucía fue la primera en hablar. «Consuelo, ¿qué hace aquí?» La cena ya comenzó. Sonreí. No supe si mi gesto fue amable o desafiante, pero la vi incomodarse. Julián se levantó de inmediato. «Mamá, te dije que no salieras. Por favor, vuelve a la cocina». Sus palabras cayeron como piedras. Las escuché, pero ya no me dolieron. Tal vez porque el dolor ya había hecho su trabajo, me había vuelto fuerte. Levanté la caja con calma, como si fuera una ofrenda, y caminé hasta la cabecera de la mesa. Me detuve frente a ellos. Lucía evitó mi mirada, sus padres fingieron sonreír. Coloqué la caja sobre el mantel blanco, justo entre los platos de porcelana. Nadie se atrevió a moverse. «No vine a servirles», dije con voz firme. «Vine a recordarles quién soy». El padre de Lucía frunció el ceño, incómodo. Julián me observó con una mezcla de miedo y vergüenza. Tomé aire, sentí el pulso en el cuello y abrí la caja lentamente. El sonido del broche metálico retumbó en el salón. Saqué el sobre y lo dejé frente a todos. «Este documento», comencé, «dice que esta casa está a mi nombre. Que fue comprada con mis ahorros, mis préstamos, mi esfuerzo. Que cada centímetro de mármol, cada lámpara, cada ventana grande, existe gracias a mí». Mi voz tembló al principio, pero no de miedo, de dignidad. Durante años creí que el respeto se mantenía en silencio. Hoy sé que a veces hay que gritarlo sin levantar la voz. Nadie respiraba. Sentí como el aire se volvía pesado, casi visible. Lucía intentó reír, nerviosa. «Debe haber un error», dijo, mirando a Julián. Él no respondió. Bajó la mirada como un niño sorprendido haciendo algo vergonzoso. «No hay error», continué.
Guardé estos papeles durante años, pensando que no los necesitaría nunca. Pero resulta que hasta la generosidad tiene límites. Toqué la madera de la mesa, despacio. No me deben dinero, ni disculpas. Me deben algo más simple, respeto. Mi voz resonó en las paredes, en los vasos, en el silencio incómodo. El padre de Lucía tosió para romper el momento. No era necesario hacerlo así, señora, dijo con tono condescendiente. Lo miré directo a los ojos. Tiene razón. No era necesario. Pero me enseñaron que cuando uno no defiende su lugar, termina siendo un invitado en su propia casa. Nadie supo qué decir. Lucía trató de fingir calma, tomó su copa y bebió un sorbo que le tembló en la mano. Julián seguía sin hablar. Vi cómo el orgullo se le deshacía en la mirada. Fue triste, pero también justo. Me quedé unos segundos en silencio, dejando que las palabras hicieran su trabajo. La lámpara de cristal reflejaba destellos sobre el sobreabierto. Me di cuenta de que no quería humillarlos, solo necesitaba que me vieran. Que recordaran que detrás de cada lujo había una mujer que renunció a todo por amor. Di un paso atrás, respiré hondo y sonreí. No se preocupen, dije, no planeo arruinar su cena. Solo quería servir el plato que nunca me dejaron poner sobre la mesa, la verdad. Tomé el sobre, lo guardé de nuevo en la caja y la cerré con un clic que sonó como un punto final. Nadie se movió. Caminé hacia la puerta con paso lento, pero firme. Antes de salir, volteé a verlos. Julián seguía de pie, sin saber si correr hacia mí o quedarse quieto. Disfruten su cena, murmuré. Yo ya me alimenté de lo que necesitaba. Crucé el umbral y el silencio quedó atrás, pesado, como un perfume caro que se evapora pero deja marca. Cuando subí las escaleras, el corazón me latía rápido, pero no por miedo. Era alivio. Cerré la puerta de mi cuarto, apoyé la espalda en la pared y me reí bajito, sin rencor, solo con cansancio. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. El sonido de las copas rompiendo el silencio abajo fue mi confirmación. La verdad ya había sido servida, y no había marcha atrás. ¿Y tú? ¿Has tenido que recordarles a los tuyos quién eres para que te valoren? ¿Tendrías el valor de hacerlo frente a todos, aunque doliera más que callar? Cuando bajé al día siguiente, la casa olía a vino rancio y flores marchitas. Las velas se habían consumido hasta la mitad, dejando manchas de cera sobre el mantel blanco. Todo era un eco del banquete anterior, una resaca de apariencias rotas. Caminé hacia el comedor sin prisa. Los platos seguían sobre la mesa, las copas a medio llenar, y una servilleta caída al piso. Era el retrato perfecto del silencio después de la verdad. Tomé una copa, la giré entre mis dedos y pensé, así se ve el orgullo cuando se enfría. Escuché pasos en la escalera. Julián bajaba con la mirada baja, el rostro pálido. Ya no traía la misma postura altiva, ni ese aroma caro que tanto usaba. «Mamá», murmuró, como si el aire le pesara. No contesté. Me limité a seguir limpiando la mesa. No era necesario hacerlo así, continuó. Nos dejaste en ridículo. Dejé la copa sobre la mesa con un golpe seco. Ridículo fue lo que me hiciste sentir tú, respondí sin mirarlo. Su respiración tembló. Por primera vez, lo vi pequeño, desarmado. Se acercó con torpeza, buscando mis ojos. Lucía está furiosa, dice que no volverá a esta casa. Asentí sin emoción. Que no vuelva, entonces. Esta casa no necesita risas falsas. Se quedó callado, sin saber qué decir. Le temblaban las manos, los hombros, la voz. Había perdido algo que no se compra ni con dinero ni con lujo, el respeto. Y no hacia mí, sino hacia sí mismo. Solo quería que me comprendieras, dijo. Yo también, respondí, pero parece que tú nunca miraste más allá de los espejos. El silencio entre nosotros era grueso, denso, casi tangible. Caminé hacia el ventanal y abrí las cortinas. El sol entró, iluminando el polvo suspendido en el aire. La casa, tan elegante el día anterior, ahora parecía un escenario abandonado. «¿Sabes qué me dolió más?», le dije sin girarme. «Que me tuvieras vergüenza. Que olvidaras de dónde vienes». Julián no respondió.
Su sombra se reflejaba en el piso, encogida, irreconocible. En ese reflejo vi al niño que una vez me pidió que lo llevara al parque con un pan bajo el brazo. El mismo niño que ahora no sabía cómo mirarme. Dio unos pasos y se detuvo detrás de mí. «No quise herirte», murmuró. Cerré los ojos. «No me heriste, hijo. Me despertaste». Suspiró, pero no fue alivio, fue culpa. «Lucía dice que deberíamos vender la casa, mudarnos a otra parte, empezar de nuevo». Me giré despacio, lo miré de frente y sonreí. «Puedes irte donde quieras, Julián. Pero esta casa no se vende. Porque no todo se paga con dinero. Hay cosas que solo se sostienen con dignidad, y tú la hipotecaste». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Caminó hasta la mesa, recogió una flor seca y la dejó caer de nuevo. «No sé quién eres», dijo con un hilo de voz. «Soy la misma de siempre, solo que ya no me escondo», respondí. Me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Ni siquiera tembló. Era como si la fuerza que me faltó durante años hubiera estado esperando este momento exacto para salir. No era rabia. Era claridad. Pasó la mano por el cabello, se frotó la frente. «No sé qué hacer», murmuró. «Empieza por respetarte», le dije. «El respeto que perdiste conmigo no lo recuperarás mintiendo. Lo recuperarás aprendiendo a mirar sin bajar la cabeza». Me observó unos segundos y asintió, derrotado. No dije más. Lo dejé ahí, de pie, en medio del salón, con su traje arrugado y la mirada perdida. La humillación no la había sentido por mis palabras, sino por las suyas, las que alguna vez me arrojó sin pensar. Subí las escaleras con calma, sin mirar atrás. Cada peldaño que subía era un respiro nuevo, un desprendimiento. En mi habitación, el vestido azul colgaba todavía del perchero, impecable. Lo toqué, sintiendo la tela suave entre los dedos. Me recordé a mí misma que no era una victoria lo que buscaba, sino equilibrio. Desde la ventana podía ver el jardín, las hojas caían, una tras otra, y el viento las arrastraba hacia la calle. Me quedé viéndolas, pensando en cómo, a veces, para renacer hay que dejar que todo se desordene primero. Me senté en la cama, con las manos sobre el regazo. Escuché la puerta del garaje cerrarse. Julián se iba. No sentí tristeza. Sentí alivio, un silencio limpio. La casa respiró conmigo, como si ambos nos hubiéramos liberado de algo. Cerré los ojos, apoyé la cabeza en el respaldo y sonreí sin querer. El amor de madre nunca muere, pero sí puede ponerse de pie. Esa fue mi lección del día. Y mientras el sol bajaba, supe que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. Esa noche, la casa se sintió más grande que nunca. Cada habitación tenía un eco distinto, como si las paredes guardaran el sonido de lo que ya no se diría. No encendí las luces del pasillo. Dejé que la penumbra me acompañara mientras bajaba las escaleras. En el comedor todavía olía a vino, a flores marchitas y a culpa. Me senté un momento frente a la mesa vacía. El mantel blanco tenía una arruga en el centro y decidí dejarla así, como recuerdo. No quería borrar las huellas de la verdad, ni siquiera del caos que había traído. Tomé la caja de madera y la guardé en un cajón del mueble antiguo, donde solía guardar las cartas de mi esposo. La cerré con llave y respiré hondo. Era un cierre, literal y emocional. Había pasado demasiado tiempo sosteniendo silencios que no me correspondían. Ahora no quedaba nada por explicar. Me serví una copa de vino y me recargué en la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si el mundo siguiera sin enterarse de mi pequeño terremoto. Me pareció justo. Las revoluciones verdaderas siempre ocurren en silencio. Julián no regresó esa noche. Escuché su auto arrancar y alejarse sin despedirse. Por un instante me dolió, pero el dolor duró lo que un suspiro. Aprendí que hay partidas necesarias. Cerré las cortinas, apagué el estéreo y dejé que el silencio llenara el espacio. La calma tenía una textura extraña, ligera, nueva, casi limpia. Me acosté en el sofá y observé el techo. Las sombras de las lámparas formaban dibujos que se movían con el viento. Pensé en todas las veces que soporté humillaciones para no provocar conflictos, y me prometí que nunca más confundiría paciencia con resignación. Al amanecer,
El olor del café recién hecho llenó la cocina. Lo preparé solo para mí, sin prisa, como un acto de amor propio. Me senté frente a la ventana y observé cómo el sol acariciaba los azulejos del patio. Las macetas parecían más verdes, las cortinas más claras. La casa se sentía diferente, como si me hubiera devuelto el permiso de habitarla. Me puse a limpiar sin intención de impresionar a nadie, solo por gusto. Cada trapo que pasaba sobre el mármol era un gesto de reconciliación conmigo misma. A media mañana sonó el teléfono. Era Lucía. Su voz sonaba cortante, crispada. Julián no quiere hablar, dice que necesita tiempo. Solo quiero decirle que no puede quedarse ahí como si nada. La casa es de los dos. Sonreí. No, Lucía, respondí con calma. La casa es mía, y el respeto también. No hubo respuesta, solo un resoplido de rabia al otro lado de la línea. Colgué sin más. No me tembló la mano. Me serví otro café y lo bebí como quien brinda por su propia paz. Por la tarde fui al banco. Cambié mis claves, retiré una parte de mis ahorros y cancelé la cuenta conjunta. El asesor me preguntó si estaba segura. Más que nunca, le respondí. Firmé los papeles con la tranquilidad de quien firma una liberación. Al salir, respiré el aire cálido de la calle y sentí que la ciudad tenía otro ritmo, más amable. Pasé por una panadería y compré una pieza dulce, algo que no hacía desde hacía años. No para celebrar, sino para saborear el presente sin culpa. De vuelta a casa, abrí las ventanas para dejar entrar el viento. El mantel del comedor se movía suavemente, y por un segundo imaginé a mi esposo sonriendo desde algún lugar. «Lo lograste», parecía decirme su voz en mi cabeza. Tal vez era imaginación, o tal vez era la paz hablándome con su tono. Me serví un vaso de agua, apagué el celular y me quedé mirando el jardín. Las flores blancas parecían más vivas que nunca. Era curioso cómo la libertad tenía olor a aire limpio. Esa noche me di un baño largo, con el agua caliente cayendo sobre mis hombros como una bendición. Me puse una bata nueva que había comprado hacía meses y nunca había estrenado. Caminé hasta mi cuarto y me acosté con la sensación de estar flotando. No había música, ni televisión, ni ruido alguno. Solo mi respiración acompasada, firme, tranquila. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pensé en Julián, no con tristeza, sino con compasión. Quizá algún día entendería. Quizá no. Pero ya no era mi tarea enseñarle. Antes de cerrar los ojos, me giré hacia la ventana abierta. Afuera, la luna se reflejaba en los cristales del comedor. Me di cuenta de que la casa ya no dolía, ahora respiraba conmigo. Había recuperado su voz, y también la mía. Gracias por volver a mí, le susurré al silencio. Y el silencio, cómplice, me devolvió un descanso que llevaba años esperando. Desperté antes que el sol. Por un instante no recordé nada, y ese olvido fue dulce, casi infantil. El cuarto estaba tibio, la sábana suave, el aire limpio. Luego, poco a poco, la memoria regresó, la cena, la caja, las palabras, la partida. Pero no dolió. Era como si la herida hubiera dejado de sangrar durante la noche. Me senté en la cama y respiré hondo. No sentía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que pensar en nadie más que en mí. Esa libertad se sentía ligera, nueva, un poco torpe, pero mía. Bajé descalza a la cocina. El piso de mármol estaba frío, pero agradable. Puse agua a calentar y preparé café con canela, el que me hacía mi madre los domingos. El aroma llenó la casa como una bendición. Me di cuenta de que el silencio ya no era enemigo. Era compañía. Saqué una rebanada de pan, la tosté y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo empezaba a pintarse de rosa. Me quedé mirando el amanecer con una sonrisa pequeña, de esas que se escapan sin permiso. Por dentro, algo renacía con cada rayo de luz. El comedor seguía ordenado, pero ya no parecía un museo. Quité el mantel blanco,
Guardé la vajilla y coloqué un florero sencillo con margaritas. Quería que la casa respirara conmigo, que se sintiera viva. Cambié las cortinas, moví los muebles, abrí todas las ventanas. Cada rincón recuperaba color, como si despertara de un largo sueño. Me detuve un momento en la sala, con las manos en la cintura, y sonreí. Ahora sí es mi casa, dije en voz alta. Y esa frase, tan simple, me hizo llorar. Pero fue un llanto de alivio, no de pena. A media mañana, salí al mercado. Saludé al frutero, al panadero, a las vecinas que hacía meses no veía. Algunas me miraron con sorpresa, otras con cariño. Doña Consuelo, se le ve distinta, me dijo una. Rey. ¿Será que ya no cargo con lo que no me pertenece? Compré verduras frescas, flores y una barra de pan que olía a gloria. Al volver, el viento soplaba suave, moviendo mi cabello. Caminé despacio, disfrutando el sonido de mis propios pasos, sin prisa, sin deberle explicación a nadie. De vuelta en casa, llené un florero con las flores nuevas y lo puse en la entrada. Las paredes parecían más claras, el aire más liviano. Preparé comida para mí, algo sencillo pero delicioso, pasta con aceite de oliva y hierbas. Puse un mantel de colores y un plato solo. Mientras comía, me reí pensando que durante años preparé banquetes para otros y nunca para mí. Comí despacio, saboreando cada bocado. Me prometí que cada comida, por simple que fuera, sería un homenaje a mi dignidad recuperada. Por la tarde, los vecinos mayores tocaron a mi puerta. Traían pan dulce y una botella de vino barato. Venimos a visitarla, dijeron. Los invité a pasar. Hablamos de todo, de la vida, del tiempo, de la soledad. Les serví café y un poco del flan que me había sobrado. Su casa parece un hotel de lujo, pero con alma, dijo uno de ellos. Me reí. El verdadero lujo, respondí, es vivir en paz. Y lo creí de verdad. Sentí una calidez en el pecho que no venía del vino, sino de la compañía sincera. Cuando se fueron, me quedé un rato viendo la puerta cerrarse despacio. Me di cuenta de que la vida, incluso en sus ruinas, siempre ofrece segundas oportunidades. Puse música suave, encendí una vela y me recosté en el sillón. La casa olía a pan, a flores, a limpieza. Ya no era un escenario de humillaciones, sino un refugio de calma. Pensé en Julián, en si estaría bien. No con rencor, sino con ternura. El amor de madre nunca se apaga, solo aprende a mantener distancia para no arder. Esa noche, mientras escribía en una libreta vieja, anoté algo que me nació del alma. A veces hay que perderlo todo para volver a mirarse con amor. Cerré la libreta, la guardé en el cajón y apagué la luz. La oscuridad ya no asustaba. Era solo el otro lado de la calma. Desde mi cama, escuché la lluvia empezar a caer suave, como una canción conocida. Me dormí con una sonrisa, sabiendo que el amanecer siguiente también sería mío. Con el paso de los días, mi casa se fue llenando de sonidos nuevos. Risas, conversaciones, pasos que ya no dolían. Los vecinos comenzaron a visitarme más seguido. Algunos traían pan, otros flores, y unos cuantos solo curiosidad. Me daba risa ver cómo la gente se enteraba de todo, hasta de lo que no se contaba. Pero no me molestaba. Después de tanto silencio, cualquier voz era bienvenida. Me gustaba escuchar, ofrecer café, compartir historias. La soledad, cuando se comparte, se vuelve compañía. Cada mañana abría las ventanas grandes y dejaba que el sol se metiera hasta el fondo. El aire olía a pan recién hecho y a flores frescas. A veces ponía música, bajita, y cocinaba sin prisa. Me sentía viva. Las manos ya no me temblaban, ni el alma se me encogía. Había descubierto un lujo nuevo, la tranquilidad. No necesitaba joyas ni viajes, solo ese pequeño milagro de levantarme sin miedo. Me di cuenta de que el respeto, cuando florece desde adentro, ilumina todo alrededor. Un día, la señora Carmen, mi vecina de toda la vida, tocó a la puerta. Consuelo, organizaremos una comida entre los vecinos, algo sencillo, en el jardín del edificio. Queremos que usted venga. Dudé al principio, pero acepté. Hacía años que no participaba en algo así. Preparé una ensalada,
Horneé un pan y llevé vino. Cuando llegué, el jardín estaba lleno de risas y platos compartidos. Me senté bajo la sombra de un árbol y respiré el olor del pasto húmedo. Fue un instante simple, pero perfecto. Durante la comida, alguien comentó: «Qué bien se le ve, Consuelo». Antes se la veía triste, como si cargara el mundo. Sonreí. Tal vez lo cargaba, pero aprendí a soltarlo. Las mujeres rieron, y una de ellas dijo: «Debe tener buenos secretos». Pensé en mi vestido azul, en la caja de madera, en la noche en que decidí no esconderme más. «No son secretos», respondí, «solo decisiones». En ese momento entendí que el verdadero poder no era el que te dan los demás, sino el que decides asumir cuando dejas de disculparte por existir. Las tardes se convirtieron en pequeños rituales. A veces, los vecinos mayores venían a tomar té y a conversar sobre los viejos tiempos. Otras, los más jóvenes me pedían consejos sobre trabajo o amor. «Usted debería escribir un libro», me dijo una chica. Me reí. «No, hija, la vida ya me escribió suficiente». A veces me pedían recetas, y yo las compartía con gusto. Les hablaba del cordero al horno, del flan, de cómo la comida puede ser una forma de abrazar sin tocar. Volví a sentirme útil, pero desde otro lugar, no desde la necesidad, sino desde la elección. Un sábado, mientras servía café, Julián apareció en la puerta. Su rostro era distinto, cansado, pero sincero. «Solo vine a verte», dijo. No sabía si dejarlo pasar, pero lo hice. Se sentó en la mesa, miró a su alrededor y murmuró: «Todo se siente distinto». «Sí», respondí, «porque ahora la casa respira respeto». No hablamos del pasado. No hacía falta. Cuando se fue, me dio un beso en la frente. Fue breve, pero bastó. El perdón, a veces, no necesita palabras. Aquella noche, después de que todos se marcharon, apagué las luces y me quedé en la cocina con una copa de vino. Miré las paredes, los muebles, las flores. Nada de eso había cambiado, pero todo se sentía nuevo. La casa, que antes era un lugar de vergüenza, ahora era un refugio. Y yo, que antes me sentía un fantasma, me había convertido en anfitriona de mi propia vida. Pensé en la palabra renacer y supe que eso era exactamente lo que me estaba pasando. Encendí una vela sobre la mesa, solo por gusto. La llama bailaba despacio, y su luz dorada me recordó el brillo de las lámparas la noche de la cena. Pero ahora era diferente. No había tensión ni humillación, solo calma. Cerré los ojos, dejé que el silencio me envolviera y agradecí, no a nadie en particular, sino al tiempo, por enseñarme sin destruirme. «Gracias por no rendirme», susurré. Y el aire, tibio, pareció responder con un suspiro de paz. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que, después de perderlo todo, comenzaste a vivir de verdad? ¿Crees que la calma también puede ser una forma de victoria? La llamada llegó una tarde cualquiera, cuando el sol se colaba por las persianas y el aroma del pan recién horneado llenaba la casa. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. No esperaba a nadie, pero contesté igual. Mamá. La voz era temblorosa, reconocible. Me quedé en silencio unos segundos, sosteniendo el auricular con la mano húmeda. «Soy yo, Julián». Por un momento pensé en colgar, no por rencor, sino por miedo a abrir una puerta que ya había cerrado. Pero algo en su tono me detuvo. Respiré hondo antes de responder. «Te escucho, hijo». Del otro lado se oyó un suspiro largo, casi un sollozo contenido. «Necesito verte», dijo. No para discutir, solo para hablar. Mi corazón dio un salto, pero lo mantuve quieto. «¿Estás bien?», pregunté. «No lo sé», respondió, y esa sinceridad me desarmó. Había pasado tanto tiempo mintiendo, aparentando, que escucharle decir no lo sé fue como ver una grieta en su coraza. Acepté sin pensar demasiado. «Ven mañana a las 5. Habrá café». Su voz bajó. «Gracias, mamá». Y colgó. Pasé el resto del día sin saber qué sentir. No era alegría ni tristeza, era una mezcla nueva, como si el alma dudara entre perdonar y protegerse. Caminé por la casa ordenando cosas sin propósito, limpié los vasos,
cambié las flores del jarrón, sacudí las cortinas. Todo ritual que me mantuviera ocupada. En la noche, al acostarme, miré el techo y recordé su rostro de niño. Pensé en sus manos pequeñas sosteniendo mi dedo cuando aprendía a caminar. No lloré. Aprendí que los recuerdos, cuando duelen, hay que dejarlos reposar en silencio. Al día siguiente, el amanecer fue sereno. Preparé café temprano, cocí panecillos y abrí las ventanas para que entrara el olor a azahar. El reloj marcó las 5 y aún no llegaba. Por un instante creí que no vendría, que era solo un impulso de culpa. Pero a las 5:20, escuché el timbre. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta. Ahí estaba, más delgado, más viejo, con la mirada baja. «Pasa», le dije. Entró despacio, como si la casa pudiera rechazarlo. No lo hizo. La casa, igual que yo, sabía perdonar sin olvidar. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina. No en el comedor, sino en ese rincón que siempre fue nuestro. Serví café en las tazas de siempre. No hablamos al principio. Solo el ruido de las cucharitas y el aroma del café llenaban el silencio. Finalmente, dijo, «He pensado mucho en ti». En todo. Asentí. Yo también. Bajó la mirada, la sostuvo sobre la taza. Lucía se fue con sus padres. Dice que no soporta mi arrepentimiento. No supe qué responder. A veces la vida cobra caro lo que uno siembra con desprecio. Quería pedirte perdón, dijo al fin. Por cómo te hablé, por cómo te traté. No tengo excusas. Lo miré y me sorprendió la calma que sentí. No había enojo ni satisfacción, solo una ternura silenciosa. No necesitas excusas, le dije. Solo no repitas la ceguera. Se le quebró la voz. Perdí mucho, mamá. A veces hay que perderlo todo para empezar a mirar, respondí. Bebió un sorbo y asintió. En ese gesto, tan simple, vi a mi hijo otra vez. No al hombre arrogante, sino al niño que necesitaba guía. Nos quedamos conversando un rato más. Me contó que renunció al trabajo, que había cerrado la cuenta conjunta, que buscaba algo distinto. No pregunté detalles. Ya no necesitaba saberlo todo. Solo quería escucharle sin reproches. Me habló de errores, de vergüenza, de noches sin dormir. Y mientras lo escuchaba, entendí que a veces el dolor también enseña humildad. La suya llegó tarde, pero llegó. Cuando el reloj marcó las 7, se levantó. Gracias por recibirme. Siempre tendrás una puerta abierta, le dije, pero no una mesa sin respeto. Lo acompañé hasta la puerta. El atardecer pintaba el cielo de naranja y oro. El viento soplaba suave, moviendo las cortinas. Te quiero, mamá, dijo. Yo también, hijo. Pero recuerda, el amor no te da derecho a humillar, te obliga a cuidar. Se le humedecieron los ojos. Lo sé, susurró. Nos quedamos mirándonos un instante largo, sin palabras. Luego bajó los escalones y se perdió entre las sombras del barrio. Cerré la puerta despacio, con el corazón en paz. Esa noche me serví una copa de vino y la bebí mirando la ventana. No me sentí triste. Sentí plenitud. El perdón no era rendición, era descanso. Y al final, eso era lo que más necesitaba. Descansar de los rencores, de las heridas, de la carga. Antes de dormir, anoté en mi libreta. A veces, el amor más grande no se da, se enseña. Cerré los ojos y dormí sin sobresaltos. Por fin, el pasado había encontrado su lugar. Pasaron algunas semanas después de aquella llamada. La vida retomó su ritmo, tranquilo, sin sobresaltos. Yo seguía con mis rutinas. El café al amanecer, las flores en la mesa, el pan que horneaba los domingos. Todo parecía en calma, pero algo dentro de mí sabía que aún quedaba un paso más por dar. El perdón, aunque sincero, necesita tiempo y también encuentro. Un día, sin planearlo, recibí un mensaje de Julián. ¿Podemos vernos? Quisiera invitarte un café. Lo leí varias veces antes de responder. De acuerdo, pero en un lugar neutral. Elegimos una cafetería en el centro,
una de esas con aroma a grano tostado y ventanales grandes donde entra la luz dorada del mediodía. Llegué unos minutos antes. El lugar era acogedor, con muebles de madera oscura y lámparas colgantes. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar, parejas, oficinistas, ancianos caminando despacio. Todos con sus historias a cuestas. Pensé que, al final, la vida es eso, coincidencias que se cruzan, algunas para quedarse, otras solo para enseñar. Cuando Julián llegó, lo reconocí por su andar, más pausado, más humano. Llevaba una camisa sencilla, sin ese aire de presunción que solía acompañarlo. Se acercó y me abrazó con cuidado, como si temiera romper algo. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme», respondí. Nos sentamos y pedimos café. Al principio, el silencio fue incómodo, como si los dos buscáramos las palabras adecuadas. Pero no tardamos en reír. «Siempre odié el silencio», dijo. «Yo aprendí a amarlo», contesté. Y en esa frase entendí lo distintos que éramos ahora. Hablamos de cosas simples. De la casa, de los vecinos, de mis nuevas amistades. Él me contó que empezó a trabajar en algo distinto, que estaba intentando reconstruir su vida desde abajo. «Me hace bien tener menos», confesó, «porque por primera vez siento que lo que tengo me pertenece». Asentí. «La abundancia no está en lo que posees, hijo, sino en lo que puedes mirar sin vergüenza». Sonrió. «Eso lo aprendí de ti, aunque me costó demasiado». No dije nada más. Solo tomé mi taza y bebí despacio, saboreando el silencio compartido. La conversación se volvió más liviana. Me contó anécdotas, me habló de un perro callejero que había adoptado, de cómo ahora caminaba al trabajo para ahorrar. «Te haría bien verlo», dijo. «Es terco, pero noble». «Como tú», respondí, y ambos reímos. Esa risa, limpia y sincera, me supo a redención. Era la primera vez en mucho tiempo que hablábamos sin reproches, sin máscaras. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, un hueco que por fin se llenaba de paz. Cuando terminamos el café, Julián insistió en pagar. «Déjame invitarte», dijo, sacando un billete. «No es necesario», respondí, pero sonreí al verlo hacerlo. Pagó con una naturalidad que no recordaba en él, sin pretensión, sin orgullo. Caminamos juntos hasta la esquina. El sol empezaba a bajar, tiñendo todo de tonos dorados. «¿Sabes?», dijo de repente. «Siempre pensé que la vergüenza que te hice sentir era algo que podía disculparse. Pero ahora entiendo que solo se cura cambiando». Me quedé callada. No porque no supiera qué decir, sino porque por fin las palabras sobraban. Nos despedimos con un abrazo. No de esos rápidos y formales, sino uno lento, de madre e hijo que se reconocen. «Te quiero», murmuró. «Yo también, Julián», respondí. Lo vi alejarse, mezclándose entre la gente. No sentí vacío ni nostalgia, solo una gratitud inmensa. Habíamos vuelto a encontrarnos, pero desde otro lugar. Ya no como víctima y culpable, sino como dos personas que por fin entendían que el amor también necesita distancia para respirar. Regresé caminando despacio por las calles del centro. Pasé frente a un hotel boutique con un restaurante elegante donde solía soñar con entrar. Esta vez lo hice. Pedí una copa de vino y me senté junto a la ventana. Miré la ciudad moverse, el vaivén de las luces, la vida continuando. Pensé en todo lo que había vivido y sonreí. A veces, los reencuentros no son con los demás, sino con la versión de uno mismo que se perdió en el camino. Esa noche, me reencontré conmigo. Cuando volví a casa, encendí una vela en la cocina. El aroma de lavanda llenó el aire. Dejé mi bolso sobre la mesa, me quité los zapatos y respiré profundo. No necesitaba más pruebas de nada. Julián estaba bien, yo también. El ciclo se había cerrado con suavidad. Antes de dormir, escribí en mi libreta: «El perdón no es olvidar, es recordar sin miedo». Cerré los ojos, y por primera vez, el recuerdo ya no pesaba. Flotaba, como una hoja que el viento devuelve a su lugar. Pasaron algunas semanas desde aquel café en el centro. Todo entre nosotros quedó tranquilo, sin promesas ni culpas. Pero una tarde de domingo, mientras horneaba pan,
Pensé en invitarlo a cenar. No por costumbre, sino por despedida. No de él, sino de lo que fuimos. Le llamé con voz serena. Julián, ¿quieres venir a cenar mañana? Hubo un silencio breve al otro lado. Claro, mamá. Me encantaría. Colgué el teléfono y me quedé mirando el pan dorarse en el horno. Sentí paz. La misma que se siente cuando ya no hay nada que demostrar. El lunes amaneció tibio, con un cielo color miel. Pasé la mañana limpiando, no por ansiedad, sino porque me gustaba ver todo en orden. Puse un mantel blanco, sencillo, el mismo que había estado en la mesa aquella noche terrible. Pero ahora no era símbolo de humillación, sino de reconciliación. Preparé una comida sencilla, sopa de verduras, pescado al horno y un flan. Todo olía a hogar, no a obligación. Mientras cocinaba, tarareé una canción antigua. Mi voz sonaba distinta, más segura, más libre. A las 7 en punto, Julián tocó el timbre. Traía una botella de vino y una bolsa de papel. «Es para ti», dijo. Dentro había pan recién hecho. «Lo compré en la panadería donde te gusta». Sonreí. «Pasa, hijo». Entró despacio, mirando todo con una mezcla de nostalgia y ternura. «Qué bonita se ve la casa», dijo. «La casa no cambió», respondí. «Cambiamos nosotros». Se rió bajito y se sentó. Encendí las velas del centro de mesa. La luz cálida iluminó nuestros rostros. Era una escena simple, pero llena de significado. Comimos en silencio los primeros minutos, saboreando la comida como si cada bocado tuviera algo que decir. «Te quedó deliciosa», dijo él. Como siempre. «No», respondí sonriendo, «como nunca. Esta la hice sin tristeza». Sus ojos se humedecieron. «Gracias por invitarme, mamá». «Gracias por venir», contesté. Sentí que ya no había espacio para el resentimiento, ni para las palabras que antes dolían. Solo quedaba el cariño, sin adornos, sin condiciones. Después de la cena, serví el flan y 2 copas de vino. Brindamos. «¿Por qué brindamos?», preguntó él. «Por la dignidad», respondí. «Por el respeto que costó tanto recuperar». Chocamos las copas, y el sonido fue suave, casi sagrado. «¿Sabes?», dijo después de un sorbo. «Pensé que este momento nunca llegaría». «A veces los finales tardan porque aún no estamos listos para comprenderlos», dije. Sonrió, y por primera vez vi en sus ojos gratitud, no culpa. Nos quedamos conversando sobre cosas pequeñas, los vecinos, el jardín, los planes para el futuro. «Quiero empezar de nuevo», dijo. «No sé dónde, pero quiero hacerlo bien». «Entonces hazlo con el corazón, no con la prisa», respondí. «El amor, el trabajo, la paz, todo llega cuando uno deja de correr detrás de lo que no necesita». Se quedó pensando, y luego asintió con una sonrisa leve. En ese momento, supe que la lección había germinado. Cuando terminó la noche, me ayudó a recoger la mesa. Guardó los platos, limpió el mantel, y mientras lo hacía, me dijo: «Nunca te había visto tan tranquila». «Porque por fin me senté en mi propia mesa sin miedo», respondí. Lo vi dejar el último plato y quedarse quieto, mirándome con ternura. «Gracias por enseñarme, mamá». «Gracias por escuchar, hijo». Y ese intercambio, tan breve, fue más poderoso que cualquier perdón. Antes de irse, se acercó a la puerta y me abrazó largo, sin decir nada. El aroma del vino, del pan, del hogar, nos envolvía. «Cuídate», murmuró. «Tú también», respondí. Lo vi alejarse entre las luces del vecindario, caminando despacio, con los hombros rectos. No era el mismo hombre que un día me gritó con vergüenza. Era otro. Más humano. Más mío. Cerré la puerta con una sonrisa. Esa noche, apagué las luces y me quedé un momento frente a la mesa vacía. El vino, las migas, el silencio amable. Todo parecía tener sentido. Comprendí que el verdadero cierre no llega con lágrimas, sino con serenidad. Miré las velas apagarse una a una y murmuré: «Ya está». Luego subí las escaleras y me fui a dormir. No había tristeza, solo la certeza de haber recuperado, al fin, mi lugar en el mundo.
La noticia llegó sin que yo la buscara. Una mañana, mientras barría el jardín, se acercó una joven con una grabadora pequeña y una sonrisa curiosa. «¿Es usted la señora Consuelo Martínez?» Asentí. «Trabajo para el periódico local. Hemos escuchado su historia, la de la cena, la casa, su hijo. La gente está hablando de usted». Me quedé en silencio, con la escoba en la mano. No entendía cómo algo tan íntimo había cruzado las paredes de mi hogar. «Solo quisiera conocer su versión», insistió. «Dicen que fue un acto de valentía». La invité a pasar. Preparé café y serví pan recién hecho, como solía hacer con los vecinos. La joven, de mirada brillante, me observaba con respeto. «¿Es cierto que echó a su familia de casa?», preguntó con cuidado. Sonreí. No los eché. Solo les recordé que el respeto también tiene dueño. Tomó nota, asintiendo. Me pidió que le hablara de mi vida antes de todo eso. Le conté lo básico, los años de trabajo, la viudez temprana, las noches sin dormir. No para dar lástima, sino para que entendiera que la fortaleza no aparece de la nada, se teje con cansancio. Mientras hablábamos, miraba a mi alrededor. La casa estaba limpia, iluminada, viva. «Su hogar es precioso», dijo. «No es de lujo, pero tiene algo, elegante». Me reí. «El lujo está en lo que ya no me roba la paz». La joven sonrió. Tomó una foto de la mesa con las flores frescas y el mantel color crema. «Mucha gente la admira», comentó. «Dicen que dio una lección». Le respondí despacio: «Yo no di lecciones. Solo recordé que la dignidad no se negocia, ni siquiera con sangre». El artículo salió una semana después. Se titulaba «La mujer que se sentó en su propia mesa». Al principio no quise leerlo, pero los vecinos me lo llevaron impreso. Decía cosas que me sorprendieron. Hablaban de valentía, de amor propio, de un acto que inspiró a otras mujeres a poner límites. Algunas incluso habían ido al periódico a contar historias parecidas. Me conmovió pensar que algo tan personal pudiera tocar a tantos. No me sentí famosa, sino acompañada. Era como si, al contar mi verdad, muchas hubieran encontrado la suya. Los días siguientes, comenzaron a llegar cartas. Mujeres mayores, algunas desde otros pueblos, me escribían para agradecer. «Yo también cociné para quienes me despreciaban», decía una. «Gracias por recordarme que todavía puedo decidir». Otra me confesó: «Después de leer su historia, me atreví a poner mi nombre en la cuenta del banco otra vez». Cada palabra era una semilla de fuerza. Entendí que lo que había hecho no fue venganza, fue memoria. Recordarme, que el amor sin respeto no alimenta, solo desgasta. Una tarde, la periodista volvió, esta vez sin grabadora. «Solo quería darle las gracias», me dijo. Mi madre leyó su historia y me llamó después de años sin hablarme. No supe qué decir. La abracé. «Gracias a ti», respondí, por mirar más allá de los titulares. Se fue con lágrimas en los ojos. Cuando cerré la puerta, me quedé pensando en todo lo que había cambiado desde aquella noche. La vergüenza, que una vez me pesó tanto, se había convertido en ejemplo. Y no por grandeza, sino por verdad. El domingo siguiente, el padre Juan del barrio me pidió que hablara en el centro comunitario. «Las mujeres necesitan escucharla», dijo. Dudé, pero acepté. Me paré frente a un grupo de rostros atentos, algunos jóvenes, otros marcados por los años. Conté mi historia, sin adornos ni dramatismos. Cuando terminé, hubo silencio. Luego, una mujer del fondo aplaudió. Y una a una, las demás la siguieron. No supe si era por mí o por ellas mismas, pero ese aplauso fue el sonido más hermoso que escuché en mucho tiempo. Al volver a casa, me senté junto a la ventana con una taza de té. Miré la calle, las flores del jardín, la vida moviéndose con calma. Ya no era la mujer que temía ser vista, ni la madre que esperaba aprobación. Era alguien que había encontrado valor en su propia voz. En la mesa quedaban recortes del periódico, cartas y flores secas. Todo eso, sin querer, se había convertido en mi legado. Un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden florecer si se riegan con respeto.
Esa noche, antes de dormir, anoté en mi libreta: el silencio puede destruir, pero también sanar, si se llena de verdad. Cerré la libreta y apagué la lámpara. El cuarto olía a lavanda y papel viejo. Afuera, la lluvia caía suave, como si el mundo también estuviera limpiando su historia. Me dormí con una sonrisa. Había aprendido que el reconocimiento no está en los aplausos, sino en la paz que sientes cuando te sabes fiel a ti misma. El amanecer de aquel día tuvo algo distinto. El cielo parecía más claro, el aire más tibio, y el aroma del pan recién hecho llenaba la casa como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Encendí la radio, pero no busqué noticias ni canciones tristes. Solo quería escuchar el murmullo de las voces, ese eco humano que me recordaba que aún estaba viva. En la mesa había flores frescas y una taza de café. Todo era sencillo, pero tenía el peso exacto de lo suficiente. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. A veces la vida no se trata de sumar, sino de soltar. Lo entendí tarde, entre lágrimas, entre noches de silencio y días de rabia contenida. Pero lo entendí. Soltar no es rendirse, es dejar de sostener lo que te rompe. Y eso fue lo que hice. Dejé ir la necesidad de agradar, la costumbre de callar, la culpa de ser incómoda. En ese desprendimiento encontré algo que había olvidado: mi voz. Y con ella, mi valor. Porque la dignidad, cuando regresa, no hace ruido, pero lo cambia todo. A media mañana, Julián llegó sin avisar. Tocó la puerta 3 veces, como cuando era niño. Le abrí. Solo quería dejarte esto, dijo, y me entregó una bolsa de tela con pan y flores. Para ti. No hizo falta hablar más. Lo invité a pasar, tomamos café en silencio y él miró la casa con ternura. Se siente diferente, comentó. Sí, respondí, porque ahora respira verdad. Sonrió, y supe que ya no quedaban cuentas pendientes entre nosotros. Nos abrazamos, un abrazo breve, honesto, sin culpa. Luego se fue, sin promesas, sin drama. Solo paz. Cuando cerré la puerta, me quedé unos segundos mirando la mesa. El mantel limpio, el pan, las flores. Pensé en aquella noche en que me gritó que no tocara la comida, en la humillación, en el temblor de mis manos. Y luego miré la misma mesa, ahora llena de luz, con mi taza caliente y mi sonrisa tranquila. Mira cómo cambió todo, murmuré. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía. Era solo una historia. Y las historias, cuando se aceptan, dejan de ser cadenas para convertirse en alas. Salí al jardín con la taza entre las manos. El sol acariciaba las hojas y el viento traía olor a tierra mojada. Escuché el canto de los pájaros y me quedé quieta, dejando que ese sonido se metiera dentro de mí. A veces, la felicidad se parece mucho a esto: un instante sin prisa, sin nadie que te exija nada, sin miedo a perder lo que ya aprendiste a vivir sin tener. Me senté en la banca de madera y cerré los ojos. Sentí la piel tibia, el corazón liviano, la vida fluyendo en su ritmo justo. Por la tarde, vinieron algunos vecinos. Trajeron pan dulce y vino. Doña Consuelo, queremos brindar por usted, dijeron. Me reí, pero acepté. Brindemos, entonces, por la dignidad, respondí. Por todas las veces que nos hicieron creer que valíamos menos y seguimos de pie. Levantamos las copas, y en ese gesto sentí una comunión invisible con todas las mujeres que, como yo, habían tenido que aprender a amarse después del desprecio. En el fondo, todas compartíamos la misma historia contada con distintos nombres. Cuando se fueron, la casa volvió al silencio. No era soledad, era calma. Me senté frente a la ventana, con la libreta abierta. Escribí despacio: el respeto no se exige, se demuestra. Y cuando lo demuestras, incluso el mundo aprende a bajar la voz. Cerré la libreta, la guardé junto a la caja de madera donde todavía estaba el sobre. No por rencor, sino como símbolo de lo que una vez me perteneció y me devolví a mí misma. Esa caja ya no guardaba papeles, guardaba mi historia. Antes de dormir, encendí una vela en el comedor. La llama reflejaba sombras doradas sobre las paredes. Caminé por la casa con paso lento, observando cada rincón. Ya no había rastros de tristeza, solo una paz suave, madura, profunda. Me detuve frente a la mesa y apoyé la mano sobre el mantel.
Gracias, susurré, por enseñarme que incluso la vergüenza puede transformarse en respeto. Soplé la vela y dejé que la oscuridad me envolviera, no como final, sino como descanso. El amanecer siguiente me encontró sonriendo. Afuera, el panadero gritaba su pregón, los pájaros cantaban, y el mundo seguía. Me serví café, corté una rebanada de pan y me senté en la mesa, la misma que un día no fue para mí. Hoy lo era. Lo probé, aún tibio, y sonreí. Tenía un sabor distinto. Era el sabor de la dignidad. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te rechazó, y aún así ofrecerle un lugar en tu mesa? ¿Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que debería haberte amado? Por favor, no dejes que eso defina tu valor. Tú no eres un estorbo. No eres una sombra del pasado. Eres raíz. Eres historia viva. Y aunque algunos hayan olvidado cuánto diste, tu valor no se borra con su ingratitud. Tú criaste, alimentaste, limpiaste lágrimas ajenas y cocinaste sueños que no eran solo tuyos. Tal vez nadie te lo agradeció como merecías. Pero aquí, donde esta historia te encuentra, te vemos. Escuchamos tu dolor, entendemos tu cansancio. Y queremos que sepas que todavía hay gente que vería un hogar entero solo en tu abrazo. No es tarde para volver a poner flores en tu mesa. Ni para hornear pan solo para ti. Tu dignidad sigue intacta, y es el banquete más noble que la vida puede ofrecerte. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto. Hasta quienes te ignoraron, terminan regresando a pedir un lugar. Y ahí, querida, te toca decidir si vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta. Historias que nos recuerdan que la edad no es un final, sino la sabiduría hecha carne. Y que nunca es tarde para volver a elegirte a ti misma. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un hijo se atrevió a arrojarle agua en la cara a su madre, solo porque ella pidió un pedazo más de pan. Ella no gritó, no se defendió, pero lo que hizo después cambió para siempre la forma en que la miraba. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo me arrojó agua en la cara porque yo quería más pan. Porque el final no solo sorprende, también duele y enseña. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.